Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para hablar acerca de la importancia de la evaluación de los nódulos tiroideos. Soy la doctora Mariana Estorano Rubio y vamos a comenzar sin más preámbulos. Les presento el Hospital de Oncología donde tengo el honor y el gusto de trabajar. Estos son algunos de mis compañeros, tanto residentes como médicos adscritos del área y de enfermería. Bueno, vamos a comenzar hablando de las generalidades de la glándula tiroides. Es una glándula muy importante ya que se encarga de la secreción de hormonas que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de un individuo. Su localización es en la región antero-inferior del cuello, es infrayoidea y queda por delante de la tráquea justo entre el segundo y el quinto anillos traqueales. Está conformada a grosso modo por dos lóbulos y un istmo. Los nódulos tiroideos se van a identificar generalmente cuando son palpables en una autoexploración, al verse en un espejo, incluso en una examinación personal. También por la examinación de un médico tratante por cualquiera que sea la causa, independientemente de que se trate de una evaluación de cabeza y cuello. Como un hallazgo incidental en estudios de imagen, por otra razón, incluso. De estos nódulos que se pueden localizar, ya sean palpables o no, el 8 al 12% son malignos y vamos a encontrar un mayor riesgo de un nódulo tiroideo de malignidad en aquellos pacientes que los presenten entre los pacientes que son menores a 30 años de edad, los antecedentes de radiación en cabeza y cuello y algún paciente que tenga antecedente heredofamiliar de cáncer de tiroides. En el dado caso de que se presenten en pacientes adultos, el 65 al 68% de estos adultos tendrán o tienen un nódulo tiroideo ya en este momento. 5 a 7% de los nódulos son palpables y de estos nódulos 8 a 16% con una media de 12% son malignos. En el ultrasonido se van a detectar entre un 19 y un 67% en pacientes sanos. En el dado caso que se presenten estos nódulos una vez identificado a 5 años, 15% de estos nódulos crecen y 19% tienden a involucionar. Esto quiere decir a hacerse más pequeños o incluso a desaparecer, dejando únicamente alguna zona de fibrosis. Cuando no se tiene un conocimiento claro de cuáles son los datos a evaluar en un nódulo, hay un sobrediagnóstico de malignidad. Esto produce un mayor gasto y un mayor número de tiempos quirúrgicos, postergando incluso casos que sí son meritorios de este tipo de evaluación. En esta diapositiva tenemos una lista de nódulos benignos y malignos. Dentro de las lesiones benignas, el bocio multinodular, el adenoma coloideo, la tiroiditis de Hashimoto, los quistes que son considerados benignos como el coloide, el simple y el hemorrágico, los adenomas foliculares y los macrofoliculares o los microfoliculares. Y en el dado caso de los nódulos malignos, pues vemos las diferentes estirpes como el carcinoma papilar, el folicular, vemos también el riesgo de desarrollo de linfomas y metástasis, también los cánceres anaplásico y el carcinoma medular, encontrando dentro de las metástasis las más importantes, mama, cáncer renal, por mencionar algunos. Esta estadística es de Globocan del 2020. Podemos observar como los cánceres con un mayor índice de incidencia, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, por ejemplo, el cáncer colorectal, dentro de estos llama la atención como de mayor posibilidad de mortalidad el cáncer de pulmón y en segundo término el cáncer colorectal. Vemos en la porción inferior de esta estadística cómo el cáncer de tiroides tiene una incidencia baja y la mortalidad francamente baja, por lo que es muy importante que alcancemos a detectar un nódulo y sus características meritorias de una biopsia de sospecha de malignidad. Cuando hablamos de un nódulo maligno inherente a la glándula tiroides, descartando por lo pronto los linfomas y las metástasis, vamos a encontrar 4 tipos: el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Dentro de estos, el más frecuente es el papilar y es muy buena noticia el hecho de que este tipo de tumor tiende a ser un tumor controlable, está conformado por células foliculares y responde de manera adecuada a la quimioterapia y al yodo.
tiende a ser bilateral en un 10 a 20% de los casos y las metástasis a ganglios son frecuentes, aunque la enfermedad locorregional es la que nos habla de que puede controlarse de una manera más adecuada. El folicular es un tumor, el segundo en frecuencia, sin embargo, muy alejado de ese 70-80% que es el papilar. El folicular corresponde a un 10 a un 15%. También está conformado por células foliculares y crece lentamente, aunque tiende a crecer bastante y es homogéneo. Las metástasis a ganglios también pueden presentarse, pero con menos frecuencia, y las metástasis que nos preocuparían en este caso es pulmón y hueso. El cáncer medular corresponde a un 2%, está su origen vinculado a las células tipo C y está asociado frecuentemente con el síndrome NEM2, y el anaplásico es el de menor frecuencia, pero es el de menor diferenciación, por ende más agresivo y tiene una pobre respuesta al tratamiento. En la gráfica de pastel que vemos se está representado igual que los colores del nombre para que veamos la frecuencia con la que se presentan. Entrando de lleno a la evaluación del nódulo, nos vamos a enfocar al TIRADS, que está determinado desde 2017 por el ACR. Este tipo de lenguaje o léxico que nos ayuda a conformar la evaluación de un nódulo nos va a permitir estandarizar la terminología aplicada a los nódulos tiroideos. Es un método estructurado para una adecuada evaluación. Proporciona una guía ordenada para el abordaje y la descripción, disminuye la variabilidad entre los reportes y también nos va a ayudar a tener una conducta apropiada en la evaluación del nódulo. Los parámetros a considerar son la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos y también el tamaño, aunque el tamaño no viene con un puntaje per se. Ahora sí, nos vamos a dejar seducir por la llama del conocimiento a través de la información que vamos a recibir al momento. Con respecto a la composición, los nódulos vamos a definirlos como sólidos, predominantemente quísticos o espongiformes. La composición va a describir lo que es el componente interno y la proporción de este componente cuando se trata de solidez. En este caso vamos a ver Vemos un nódulo circunscrito que se ve más alto que ancho, sólido prácticamente en toda su composición. En la imagen inferior vemos un nódulo mixto con un mayor componente sólido, o sea, lo llamaremos predominantemente sólido con áreas quísticas. Aquí vemos un nódulo quístico, ¿sí? Que prácticamente nos habla de una benignidad clara, y en la parte inferior vemos este nódulo que es más ancho que alto, bien circunscrito con un reforzamiento acústico posterior y áreas como formación de panal de abejas por estos microquistes que corresponde a un nódulo espongiforme. Cuando hablamos de dar una calificación o un puntaje, el nódulo quístico o completamente quístico corresponde a un 0 de puntos, el espongiforme a un 0, el mixto sólido o quístico a un 1, el sólido o casi completamente sólido a un 2. Y si no pudiera caracterizarse por presentar calcificaciones en su periferia, también le daríamos un puntaje de 2. En este caso, solamente en uno, cuando hablemos de los ecos, de los focos ecogénicos, ahí sí vamos a poder hacer una sumatoria en los diferentes tipos o calcificaciones que puedan presentarse. Sin embargo, en estos casos únicamente elegimos una calificación. No podemos poner un espongiforme con un 0 más un mixto sólido más un sólido, ¿vale? Solamente se da un puntaje, ya sea 0, 1 o 2. En el caso de la ecogenicidad, vamos a ver que hablamos del nivel de ecogenicidad del componente que no está calcificado. Puede ser hiperecoico, isoecoico o hipoecoico. Esto va a ser en proporción o con respecto a la glándula tiroides. No es necesario que digamos es un nódulo hiperecogénico con respecto al parénquima tiroideo. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos van a ser con referencia de manera automática a la tiroides. Cuando hablamos de
un nódulo que sea muy hipoecoico, entonces vamos a hacer referencia a los músculos del cuello. Por ende, si hablamos de muy hipoecoico, no hablamos más que de los músculos. No es necesario que aclaremos con respecto al nódulo, con respecto a al parénquima de la tiroides. Si la ecogenicidad es mixta, entonces se va a hablar de la predominancia. Y si existe una tiroiditis de base, como por ejemplo de la tiroiditis de Hashimoto, se debe de mencionar en el reporte porque eso nos cambia la perspectiva del comportamiento de ese nódulo. En este caso, cuando vemos el nódulo, vemos el mismo ejemplo del nódulo que vimos en la imagen pasada. Es un nódulo sólido de mayor ecogenicidad. Cuando vemos el nódulo en esta imagen inferior, vemos un nódulo hipoecoico, también sólido, de contornos lobulados, que vamos a hablar en un momento más de los contornos. Y en el caso de la imagen inferior, vemos nódulos muy hipoecoicos, que nos traduce una mayor sospecha, una mayor posibilidad de malignidad. ¿Cómo se califica este puntaje? Anecoico corresponde a 0 puntos, hiper o isoecoico a 1 punto, hipoecoico a 2 puntos y el muy hipoecoico a 3 puntos. Si no pudiera caracterizarse igualmente por una calcificación periférica que opaque nuestra visibilidad, entonces le daríamos de manera automática 1 punto. Cuando hablamos de la forma, básicamente nos referimos al que sea un nódulo más alto que ancho con respecto a su índice. No es menester que se califique por el hecho de que tenga 1 milímetro por arriba del diámetro transversal, del eje transversal, si es en el eje anteroposterior. 1 milímetro, no necesariamente tenemos que calificarlo como más alto que ancho, porque esto nos orillaría a dar una calificación o un puntaje muy alto con respecto a la forma. La sensibilidad, cuando hablamos de un nódulo más alto que ancho, de malignidad corresponde a un 40 a un 68% y la especificidad de un 82 a un 93%. Por eso es un valor muy, muy importante que tenemos que estimar. El valor predictivo positivo es de 0.58 a 0.73 y predictivo negativo de 0.77 a 0.88, por lo que es un determinante esto de la forma. Cuando hablamos de un nódulo más ancho que alto, hacemos referencia a la imagen ovoidea verde que vemos aquí dibujada, y cuando hablamos de un nódulo más alto que ancho, vemos esta conformación en rojo. Por lo que cuando calificamos, cuando es más ancho que alto, queda en un 0. Y cuando es más alto que ancho, le damos directamente un 3. De ahí que sea tan relevante que seamos muy perspicaces en la forma en la que estamos evaluando. Con respecto al tamaño, siempre lo vamos a determinar en el eje axial, el eje mayor, ¿vale? No es un predictor de malignidad. Básicamente el tamaño nos va a ayudar a decidir cuando vayamos a hablar de una biopsia o no biopsia de estos nódulos. Cuando tenemos un TRAS por arriba de 4, cuando un nódulo es mayor de 1 centímetro, entonces vamos a poder pensar de manera automática en la realización de una biopsia. Cuando es de un 3, ahorita vamos a ver la conducta a seguir. El puntaje, entonces, aquí no es importante, como les mencionaba hace un momento, sino la sumatoria de los otros tipos de valores, a excepción de algunas características que vamos a mencionar en otras diapositivas siguientes. Cuando hablamos de los márgenes van a determinar el comportamiento biológico de un nódulo. Los puntos a calificar, o como vamos a describir, es si es bien definido, si es irregular, si es lobulado o microlobulado, o si es mal definido u obscurecido. Que un nódulo sea mal definido o obscurecido no tiene que ver con que sea irregular. Hay que tener mucho cuidado con la elección de nuestras palabras en este caso. También si hay un halo o no. El halo va a ser este anillo oscuro completo o parcial en el nódulo. Y también, en este caso de los márgenes, vamos a ver si hay una extensión extratiroidea. ¿Esto qué quiere decir? Si sobrepasa la cápsula, que aunque no exista como tal una cápsula definida por patología, sí podemos nosotros definir este margen ecogénico fino que nos ayuda a ver la interfase con las estructuras adyacentes.
Cuando hablamos de este tipo de lesiones, bueno, primero en los ejemplos que vamos a ver a continuación, vemos aquí un quiste coloide circunscrito, bien definido, que no nos genera ninguna duda de que se trate de una lesión benigna. Cuando hablamos de estos márgenes lobulados, aquí con una angulación incluso en un nódulo sólido, y aquí vemos cómo podemos ver el límite de la lesión y de la tiroides, y aquí vemos cómo perdemos a través del margen de la lesión nodular el margen de la misma glándula tiroides, lo que nos pone en perspectiva de que se trate de una posible salida del nódulo dentro del margen. Incluso en estas lesiones que ya habíamos visto en una diapositiva previa, vemos cómo irrumpe el istmo y se sale del contorno, lo que nos habla de una alta posibilidad de malignidad, una alta sospecha. Este es el halo que habíamos mencionado, el anillo oscuro que mencionamos hace un momento, y aquí, bueno, otra imagen más clara que es esta misma lesión, donde vemos esta irrupción a la cápsula. Cuando calificamos, si vemos un margen bien definido, es con 0 puntos, mal definido porque esté oscurecido es de 0 puntos. Cuando hablamos de una irregularidad o unas lobulaciones o nódulos espiculados, son 2 puntos. Y cuando hay una extensión extratiroidea es de 3 puntos. Si no se pudiera caracterizar, se da la calificación de 1 punto. Y cuando hablamos de los focos ecogénicos, va a ser necesario evaluar todo el nódulo. Bueno, está por demás decirlo, tenemos que evaluarlo completo, barrer completamente el nódulo en todos sus ejes, pero en el caso de la valoración o evaluación de los focos ecogénicos, vamos a ser muy perspicaces y vamos a tener la pericia y la delicadeza de revisar el nódulo completo para encontrar focos puntiformes, para encontrar macrocalcificaciones o ver si esos focos puntiformes o calcificaciones tienen cola de cometa, ya sea larga o corta, si vemos calcificación en anillo o periférica, si hay una posibilidad de que haya diferentes tipos de calcificaciones o focos ecogénicos dentro de la lesión. Para esto es necesario evaluar el nódulo en toda su conformación y utilizar los transductores de alta frecuencia. En este caso estamos evaluando aquí estas colas de cometa que ya habíamos mencionado que se trata de material coloide, que nos habla de benignidad. Estas calcificaciones gruesas con la presencia de la sombra acústica posterior, una calcificación más gruesa, cuando termina una gran sombra, y vemos esta calcificación en este nódulo en forma de cáscara de huevo. Los focos ecogénicos, a diferencia de los otros puntajes, sí pueden sumarse. Podemos tener macrocalcificaciones, una calcificación anular o focos ecogénicos. Si tenemos focos ecogénicos puntiformes, ya sea sin cola o con una cola de cometa corta, le damos 3 puntos. Si en el mismo nódulo, por poner un ejemplo, tuviéramos además una calcificación macroscópica, entonces podríamos sumarle 1 punto más y nos hablaría de tener 4 puntos por focos ecogénicos. Esa es la diferencia con el resto de los puntajes. Y esta tabla no me voy a detener mucho, esta tabla es la que resume a todo lo que califica el TIRADS y vemos tanto la composición como ecogenicidad, forma, márgenes y los focos ecogénicos, todo lo que podemos determinar. En la columna de en medio vemos esta calificación que va en el semáforo, en orden de semáforo para que podamos hablar de sospecha. Y bueno, esta la pueden ustedes obtener y tener guardada en su celular o en sus dispositivos electrónicos para cualquier duda con respecto a la misma. Ahora, con respecto a la variación en los estándares para la utilización de una biopsia por aspiración, aquí les englobé lo que corresponde al ATA, que es la Asociación Americana de la Glándula Tiroides, que es un concepto o maneja una evaluación multidisciplinaria. Vemos el TIRADS como tal del Consejo Americano de Radiología y vemos la evaluación que se hace de tiroides en Corea. ¿Por qué englobamos estas diferentes escalas? Porque al final del día nos va a permitir, por ejemplo, la de Corea, evaluar que en casos específicos nódulos de hasta 0.5 centímetros que estén calificados con un TIRADS de 5 sean biopsiables. Esto haciendo la aclaración tanto al médico como al paciente que probablemente no nos arroje la suficiente cantidad de material. Sin embargo, por el hecho de tener
tanto un puntaje tan alto o por otro de los riesgos que se puede considerar es tener en el lóbulo contralateral un nódulo, quizás un TIRAS-3, pero mayor de 2 centímetros, o un TIRAS-4 mayor de 1 centímetro, pues evaluar, arriesgarnos a no tener quizás la muestra completa, pero evaluar el nódulo que realmente nos está despertando esta alta sospecha de malignidad, a pesar de que no tenga un tamaño adecuado en los otros clasificaciones como el ATA y el ACR. Ahora sí, las acotaciones prácticas. Aquí vemos a nuestras compañeras residentes dudando con respecto a la calificación, ya sea de su examen o del mismo nódulo tiroideo. Cuando hablamos de los nódulos tiroideos superiores a 1 centímetro, que sean sólidos, hipoecoicos, estos se van a biopsiar si se tienen bordes irregulares, calcificaciones puntiformes, si son más altos que anchos o si presentan bordes calcificados con una extrusión del material más allá de la cápsula que nosotros podemos determinar. En los nódulos que son menores a 1 centímetro, únicamente se considerará biopsiarlos en los casos de historia familiar de cáncer de tiroides o un síndrome asociado a cáncer de tiroides, en un paciente que sea joven, si recuerdan hablamos de un paciente menor de 30 años de edad, un paciente con antecedente de radiación a cuello o que tenga antecedente de radiación corporal completa. Así que muchachos residentes que hayan estado expuestos a la radiación por ser del área en la que nosotros nos desenvolvemos o los mismos médicos que desempeñamos esta labor, también estamos en esta posibilidad. Y también la preferencia del paciente aquí entra a considerarse. Cuando hablamos de un nódulo de bajo riesgo, ya sea porque es isoecoico o hiperecoico o parcialmente quístico, sin alteraciones de sospecha en los componentes sólidos, el riesgo realmente baja hasta un 5 o un 10%, por lo que podríamos dejarlo a una expectativa de observación más que de biopsia directamente. Cuando hablamos de considerar una biopsia es cuando están por arriba de 1.5 a 2 centímetros. Cuando es un nódulo espongiforme, si el nódulo alcanza un diámetro más allá de 2 centímetros, también podría considerarse la posibilidad de biopsia en la porción sólida de preferencia. Los nódulos que son puramente quísticos no se biopsian. Quizás no entra el término biopsiar, sino que lo que se consideraría es hacer una debridación, quitar el nódulo, absorber ese líquido por cuestiones estéticas a veces, por cuestiones de evaluación de ese líquido y ver la posibilidad de reducir para ver el comportamiento después de que este líquido sea absorbido o retirado. Si el paciente tiene múltiples nódulos, se va a evaluar el nódulo de manera individual y se va a discernir si alguno de los nódulos sí es sujeto de biopsiarse. Cuando hay un contexto de una tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver esta piel de jirafa en el nódulo que lo conforma, por lo que generalmente no vamos a hablar de una posibilidad de un riesgo per se, de una malignidad. Entonces, no se utiliza el TIRADS para calificarlo. Sin embargo, si vemos un nódulo que cumpla con las características de un nódulo hipoecoico o muy hipoecoico, vemos calcificaciones o focos ecogénicos puntiformes sin cola de cometa o vemos una irregularidad o angulación o espiculación del nódulo, entonces lo vamos a evaluar como una lesión aislada dentro de esta conformación para poder entonces pensar en calificarlo dentro de un TIRADS, porque per se no se califica como tal. Con respecto a la posibilidad quirúrgica, bueno, los nódulos que veamos con estas características que voy a mencionar a continuación, tenemos que reportarlo de manera tácita en el reporte para que el médico en sí pueda medir el riesgo y puede explicarle al paciente el tipo de riesgos al que va a someterse, ya sea su voz, el riesgo de sangrado, el riesgo a una complicación con respecto a la tráquea o con respecto al esófago. Cuando hablamos de nódulos submarginales, nódulos adyacentes a la tráquea, nódulos que involucran el surco traqueoesofágico por la presencia del nervio laringio recurrente, la invasión o contigüidad a los vasos, todos estos tipos de nódulos van a ser sujetos a una mayor posibilidad de riesgos quirúrgicos, por lo que se debe de aclarar dentro de nuestro reporte.
Cuando hablamos de un nódulo submarginal, hablamos de un nódulo con esta posibilidad que vimos algunos ejemplos previamente. Cuando hablamos de un nódulo adyacente a la tráquea, es un nódulo que involucre cualquier tipo de margen dentro de la tráquea, del anillo, de los anillos que podamos definir. Cuando hablamos de un nódulo que involucre el surco tráqueo-esofágico, lo vemos aquí en morado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un nódulo que esté en este íntimo contacto, que incluso irrumpa la interfase con las carótidas, bueno, es importante que se mencione. Con respecto a la terapéutica, cuando hablamos cuando pensamos en un nódulo que es menor a 1 centímetro, se puede considerar la posibilidad de una hemitiroidectomía y una vigilancia activa del resto de la glándula y de los ganglios cervicales para que el paciente pueda continuar sin la necesidad de una cirugía más invasiva. Cuando el nódulo es mayor a 1 centímetro y no hay metástasis ganglionares, se recomienda la tiroidectomía total y la ablación con yodo. Cuando hablamos de un carcinoma de más de 1 centímetro, pero tiene metástasis ganglionares, entonces se considera la tiroidectomía total y el vaciamiento ganglionar más la ablación con yodo. Cuando vemos que una glándula tiene más de un nódulo, no vamos a considerar la posibilidad de biopsiar cada uno de los nódulos para incrementar nuestra precisión diagnóstica. Se va a seleccionar 2 nódulos y quizás en el dado caso que haya adenopatías se seleccione una de las adenopatías, pero no se trata de picar a destajo todos los nódulos, sino de ser selectivos. No por el hecho de que todos para uno y uno para todos de Dumas haya sido una posibilidad dentro de una historia, significa que tengamos que hacerlo así dentro de un abordaje terapéutico. Hay que ser selectivos para que produzcamos el menor daño al paciente y la mayor precisión. Se puede considerar, como mencionaba, la biopsia de un ganglio sospechoso y en algunos casos se biopsian las 2 cadenas ganglionares, me refiero del lado derecho y del lado izquierdo, cuando el médico lo solicite de esa manera. Los ganglios que vamos a ver como una posibilidad de infiltrados por el cáncer o por una lesión maligna, van a ser ganglios que van a cambiar su conformación, van a ser redondeados, van a presentar degeneración quística, calcificaciones generalmente puntiformes, lobulación de sus contornos o muescas en los mismos, pérdida del hilo graso y la vascularidad transcortical. Es importante en cada evaluación que se haga de cuello reconocer todos los niveles cervicales y definir y orientar de manera clara las adenopatías que son candidatas a biopsias, pues no todas son necesarias que se biopsien. Cuando vemos un nódulo tiroideo y tenemos desconocimiento de todo lo que hay que evaluar en el mismo, quizás naveguemos en un limbo de dudas y esto nos obliga a acercarnos a esta evaluación del léxico y a la evaluación de cada uno de los nódulos para que podamos nosotros de esta manera ser más precisos y poder llevar a mejor término la evaluación de un nódulo tiroideo y de esa manera ayudar al paciente de una forma clara, orientada, práctica y rápida. Ahora un poquito de cultura nada más. No sé si reconozcan todos ya, mientras más pasa el tiempo, más nos vamos alejando de las épocas clásicas del cine mexicano. Aquí estamos observando a Mario Moreno Cantinflas. Él grabó en las instalaciones del Hospital de Especialidades en 1965 la película del Señor Doctor. Cuando él llega de su pueblo para solicitar la plaza de preparación o de especialización o actualización de conocimientos, se dirige a Hipócrates y le pide con esta frase que le ayude, échame una manita, haz que llegue a ser un gran médico, que sirva a la humanidad. Es importante que nosotros no nos olvidemos que nuestra orientación siempre debe ser el servicio al paciente y el servicio a la ciencia, sin sacrificar nunca la dignidad humana. Es importante que elijamos la forma en la que nos acercamos a los pacientes, que seamos, me voy a permitir el uso de la palabra, amorosos, afectuosos, con la
el abordaje que tenemos, sobre todo cuando estamos en el área de ultrasonido, porque el paciente viene con dudas y viene con la incertidumbre de lo que podamos encontrar. Elijamos nuestras palabras, seamos discretos, pero seamos prudentes y seamos precisos y asertivos con nuestra evaluación. En la imagen que vemos del mural que está hacia el servicio de admisión continua en el Hospital de Oncología, de la apología de la futura victoria de la ciencia contra el cáncer, vemos precisamente esta lucha por la descripción, por la ayuda al paciente, por el triunfo de la ciencia, pero siempre cuidando la dignidad humana y triunfando más allá de la muerte, triunfando en la perspectiva del paciente con respecto a la buena vida que logre obtener a pesar de su enfermedad. Y bueno, para despedida, nunca se olviden de que antes de ser médicos son seres humanos y como seres humanos tienen la posibilidad de tener una familia, de ser padres, de ser hijos, de ser hermanos, de ser escritores, de ser dibujantes, de ser músicos, de ser chefs, lo que quieran ser, no dejen de serlo para que en la medida que ustedes logren sus pequeños o grandes triunfos, eso lo expresen en el amor que entregan a sus pacientes. Muchas gracias.